En este vídeo vamos a abordar los principios generales del manejo terapéutico de la depresión. El objetivo principal del tratamiento en la depresión mayor es conseguir una desaparición completa de los síntomas y, por tanto, una recuperación funcional en el paciente que estamos tratando. A continuación, aparecen las diferentes etapas o fases de un tratamiento en la depresión mayor. La primera etapa sería el tratamiento de la fase aguda, donde una vez conseguido la recuperación completa de los síntomas y también funcional, entraríamos en el tratamiento en la fase de continuación y, por último, ya pasado unos 6 meses, pasado un periodo de este lapso de tiempo, entraríamos en la fase de mantenimiento, donde el objetivo sería, en aquellos casos sobre todo de depresión recurrente, el evitar una recaída. A nivel de terminología, desearía primero aclarar unos términos. El primero sería el de respuesta. Hablamos de respuesta cuando ocurre una reducción de síntomas. Hablaríamos de remisión cuando el paciente se ha recuperado y no existen ya síntomas en relación al episodio agudo, al episodio de depresión. Hablaríamos de recaída cuando se retorna al estado sintomático del mismo episodio, y hablaríamos de recurrencia cuando los síntomas reaparecen en un nuevo episodio. Cuando utilizamos escalas como la PHQ o la escala de Hamilton, esto lo monitorizaremos, estos términos, en cuanto a que la respuesta, hablaremos de respuesta cuando ocurra una disminución superior al 50% en las escalas utilizadas. Hablaremos de no respuesta cuando la reducción del score de la escala esté por debajo del 25% y de respuesta parcial cuando estemos entre el 25 y el 50%. Hablaremos de remisión completa cuando estemos en unos scores por debajo de 5 en la PHQ o por debajo de 7 en la escala de Hamilton de depresión. En cuanto a las consideraciones generales del tratamiento farmacológico en la depresión, tenemos que recordar que el efecto antidepresivo requiere un periodo de latencia de unas 2 o 4 semanas. Este periodo puede ser superior en poblaciones especiales, por ejemplo en los pacientes mayores. También tenemos que recordar que la probabilidad de responder a un tratamiento antidepresivo, a un fármaco antidepresivo, está en torno del 60 al 70%, y esto es común generalmente a la mayoría de los antidepresivos. El tratamiento de elección en la depresión moderada y grave es el tratamiento farmacológico antidepresivo. También está indicado el tratamiento farmacológico antidepresivo en aquellos casos de depresión mayor leve, en el que hay antecedentes de depresión recurrente y alguno de los episodios fueron un episodio de intensidad moderada o grave, o cuando hay una comorbilidad médica o psiquiátrica asociada. En la depresión leve que no cumple situaciones anteriores, se pueden empezar por tratamientos de tipo no farmacológico, como puede ser la activación conductual, la psicoeducación, la autoayuda guiada o psicoterapia de baja intensidad. Estas estrategias se pueden emplear también como tratamiento sinérgico adyuvante del farmacológico en la depresión de tipo moderado o grave. También es importante recordar que una vez prescrito el tratamiento antidepresivo, es necesario monitorizar y realizar un seguimiento del tratamiento que hemos pautado, y sobre todo de aquellas situaciones o de aquellos casos en que se presente un riesgo, como por ejemplo el suicidio. El periodo que se recomienda habitualmente suele ser de recitar al paciente en un periodo aproximado de unos 15 días para aquellos casos de depresión leve o moderada, o inferior, por ejemplo, en los casos de depresión grave, que se aconseja de recitarlos en un periodo de aproximadamente 8 días o menos, ¿no? Los antidepresivos de primera elección son los inhibidores selectivos de recaptación de la serotonina. Por tanto, es importante también informar sobre los efectos secundarios y más frecuentes en este tipo de fármacos, y también que existe un periodo de latencia, explicarle esto a los pacientes pues a fin de no generar falsas expectativas en cuanto al tratamiento y que haya un abandono temprano de la medicación. Si no encontramos una respuesta en un periodo de 4 a 6 semanas, es importante sobre todo tener en cuenta que no hay que esperar, hay que replantearse una nueva estrategia, como pueden ser el ajuste de la dosis, el cambio de antidepresivo, la potenciación o la combinación con otros antidepresivos, consultar con psiquiatría o la psicoterapia. En caso de que hubiera una intolerancia a los inhibidores selectivos de recaptación, tendríamos que plantearnos estrategias de tipo
ajuste de dosis, utilizar otro inhibidor selectivo de recaptación de la serotonina o bien buscar un tratamiento con otra familia farmacológica dentro de los antidepresivos. En cuanto a la secuencia del tratamiento, una vez conseguida la respuesta, es importante, como comentaba al principio, continuar el tratamiento en aquello que se llama la fase de continuación, y el periodo aconsejado mínimo es de unos 6 meses. En unos casos también, como decía al principio de la presentación, es necesario realizar un tratamiento de mantenimiento, sobre todo en aquellas evoluciones crónicas o en aquellos casos que presenten una depresión de tipo recurrente. También recordar que el tratamiento antidepresivo ha de ser individualizado, teniendo en cuenta aquellos grupos poblacionales con características diferenciales, por ejemplo, ancianos, pacientes con insuficiencia hepática, renal, lactancia, embarazo y también, como comentábamos en el vídeo 7, las comorbilidades. En el momento de cambio o de retirada de tratamiento farmacológico es importante tener en cuenta el riesgo de síndrome de retirada, por lo que si hemos decidido retirar un antidepresivo, siempre es aconsejable retirarlo de una manera progresiva, y tanto más en aquellos antidepresivos como la paroxetina o la venlafaxina non retar, que tienen una vida media corta. Así pues, como recordatorio en cuanto al criterio de selección, tendremos en cuenta los siguientes factores. El primero, si hay antecedentes previos, recuperar y ver con el paciente la anamnesis cómo fue la respuesta anterior a otros fármacos en el episodio anterior. También aspectos como la edad, situaciones como el embarazo, la lactancia, la comorbilidad, la presencia de insuficiencia hepática, renal, obesidad, enfermedad cardiovascular, deterioro cognitivo o ansiedad significativa. También, por último, tendremos que tener en cuenta las interacciones, como por ejemplo, y especialmente en aquellos pacientes que estén tratados con tamoxifeno o aquellos pacientes que estén tratados con antirretrovirales. Por último, y a modo de conclusiones, y como recordatorio de lo dicho anteriormente, recordar que el objetivo de la fase aguda de tratamiento es la remisión, y esto implica la desaparición completa de los síntomas y también la recuperación funcional. En aquellos pacientes que se consigue una remisión, entran en la fase de continuación, que como comentaba anteriormente, debería de no ser inferior a 6 meses. Y por último, los pacientes en los que no conseguimos una remisión completa o una respuesta parcial, estos necesitarán ajustes del tratamiento, que pueden ser estrategias como el aumento de la dosis, el cambio del antidepresivo, la combinación de antidepresivos, potenciar con otros fármacos o, por ejemplo, comentarlo con el psiquiatra en interconsultas o dentro del programa de colaboración con primaria, o valorar la indicación de psicoterapia. En aquellos pacientes en los que no ha habido una mejoría en 2 o 3 intentos terapéuticos, como comentaba antes, se precisará realizar una interconsulta o derivación a psiquiatría.